Bueno, entonces, como había mencionado, en este contexto, siglo XIX, la psicología pretende ser considerada una ciencia, ¿sí? En este sentido, esta disciplina, como otras disciplinas, como por ejemplo la sociología, la historia y otras, debían pasar por esta situación, ¿sí? De enfrentarse a esta comunidad, la comunidad científica, ¿sí? A modo de poder declararse como una ciencia. ¿Por qué? Lo podemos ver bien claro. Actualmente, por ejemplo, cuando hablamos de la astrología, ¿sí? La astrología hoy por hoy no es considerada una ciencia, es una pseudociencia. ¿Qué significa esto? Que no puede constatarse en tanto científica esta disciplina, por lo cual no es aceptada por la comunidad, ¿sí? Cualquier idea, cualquier concepto, cualquier descubrimiento que llegara a generarse no va a ser aceptada por la comunidad. ¿Por qué? Porque no fue o no pudo responder a ciertas consignas que esta comunidad le imponía, ¿sí? Esto pasa hoy por hoy, actualmente. Siglo XIX, ¿sí? La psicología intenta en un primer movimiento desprenderse de la filosofía, ¿sí? Construirse como una disciplina autónoma, independiente, y en un segundo movimiento constituirse como una ciencia, ¿sí? Como una disciplina científica. Bien, ¿en qué sentido? Recuerden que en ese momento, ¿sí? Como lo había mencionado anteriormente, las disciplinas para constituirse y para pensarse como disciplinas científicas debían ser aceptadas por la comunidad. Bien, entonces la comunidad en ese momento histórico, siglo XIX, tenían entre sí un mismo pensamiento, ¿sí? Había una corriente filosófica, un modo de pensar la realidad que cada integrante compartía, ¿sí? Esta forma de pensar se llamó paradigma positivista. ¿Qué significa esto? Fue una corriente filosófica que compartían todos los integrantes de la comunidad científica. Esta corriente imponía ciertas cuestiones. En principio pensaba la realidad como una realidad observable. Bien, ¿qué es ciencia y qué no es ciencia? ¿Qué es chamullo y qué es verdadero? Bien, entonces van a pensar que la verdad va a ser a partir de la observación. Si yo lo observo, es real. Por lo tanto, es positivo, ¿sí? Por lo tanto, es ciencia. Entonces, toda ciencia, ¿sí? En ese momento, siglo XIX, debía constatarse como ciencia siempre y cuando estudiara a partir de la observación. Entonces, la observación va a ser uno de los métodos, ¿sí? Para poder obtener información. Bien, ¿qué es la observación? Simple. ¿Qué observan ahora? Si yo lo observo es real, ¿sí? Ese es uno de los principios, ¿bien? Otro de los principios que compartía la comunidad científica, ¿no? Que integra el paradigma positivista, es pensar la realidad como objetiva, ¿sí? La realidad o lo que yo voy a estudiar no tiene que estar influenciada o atravesada por ningún sentimiento o emoción, sin nada subjetivo, ¿sí? Recuerden que podemos hablar de una diferencia en estos conceptos, lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Por ejemplo, a mí me gusta alguien, me encanta esa persona, digo, y mi amiga dice, no, pero es horrible, pero a mí me gusta y es subjetivo, ¿me explico? Cuando hablamos de subjetivo es todo lo que nos atraviesa a nosotros y a nosotras en tantas personas que construyen nuestros gustos, nuestros valores incluso, lo que sentimos y nuestras emociones. Entonces, todo esto ligado a las emociones, a los sentimientos, no era algo considerado importante en ese momento, al contrario, ¿sí? La realidad debería ser objetiva, neutra, absolutamente sin ninguna emoción o idea o sentimiento de quien investiga involucrado a eso, ¿sí? Esto obviamente con el tiempo se va a ir aclarando un poco más, pero piénsenlo ahora, digo, quienes hayan visitado alguna vez a un psicólogo o una psicóloga o pensando en el rol del psicólogo o de la psicóloga. El material con el que trabajamos es completamente subjetivo. Vas a trabajar con el malestar de alguien, vas a trabajar con los sentimientos de una persona, con los valores, con las ideas que se construyen en tanto esa persona deviene, ¿no? O transita esta vida. ¿Me explico?
Entonces, acá podemos ubicar una distancia de un primer momento de la psicología con la actualidad de la psicología.